la comunidad que trabaja en el tema. Estamos en comunicación con Gabriela Troiano, que es militante social, es agrimensora y docente en la Universidad Nacional de La Plata y es presidenta de la REDI, que es ahora se me fue. Pero bueno, le voy a Red preguntar por a los ella. Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí está. ¿Qué tal, Gabriela? Gabriel ¿Qué y tal? Daniela, ¿Cómo te están? saludamos. Bien, ¿y vos? Un gusto. Hola Gaby. Muy bien. Bueno, ¿Qué gracias tal? por este contacto en un momento que imagino dificilísimo para todos y todas quienes están en el ámbito de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, la verdad que es terrible. Bueno, de hecho, no es casualidad el planteo de la necesidad de la declaración de la emergencia en discapacidad y de toda la movilización y el apoyo de organizaciones de toda índole. Cuando digo de toda índole, digo de personas con organizaciones de personas con discapacidad, como es REDI, organizaciones de derechos humanos, como es ASIJA, PDH, Ujú. CELS, organizaciones de prestadores de discapacidad. Bueno, la verdad que ha sido muy amplio la cantidad de personas que se han sumado a este reclamo de las universidades nacionales. Eh, Realmente impresionante también la marcha de hoy que marchó a pedir Sí, al Ministerio de Salud por no al cierre del Garraham. Creo que realmente lo que se expresa es justamente una tarea casi digo perversa que está realizando el Sí. gobierno nacional hacia todo lo que tiene que ver con los sectores en situación de vulnerabilidad de Argentina, de las personas con discapacidad, pero también de los niños con algunas enfermedades, de personas, pacientes oncológicos. La verdad es que eh, es muy triste lo que está pasando en Argentina hoy. Gabriela, Daniela te saluda. Una palabra que escucho de muchos compañeros, compañeras, con respecto al gobierno nacional es perverso, ¿no? Y recién leía que una pensión de una persona con algún tipo de discapacidad ronda los 300.000 pesos. ¿Qué Sí. pasa con esta No persona? llega, ¿Cómo? Perdón. es que no llega, digo, Por, sin 270. Muchísimo menos. Que generalmente por ahí lo usan para pagar alguna otra obra social, algún coseguro. Digo, no es que tampoco es para darse lujo, ni mucho menos. Y leía que a veces tienen un plazo de un mes para presentar toda la documentación, sabiendo que generalmente ni siquiera tenés el turno de un médico de acá a un mes, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos casos? ¿Quedan en la nada misma? Bueno, mira, hay situaciones que se están dando en el marco de una auditoría que Sí. están realizando en donde a las personas no les llegan las cartas documentos porque no se las envían a los domicilios actuales, sino que Mm. hasta muchas veces lo están enviando a hospitales o a centros de día, Qué a lugares desastre. donde a lo mejor la persona estuvo, pero hoy ya no lo está, en donde han ido modificando los requisitos, han ido modificando los decretos que fueron haciendo incluso tan emblemático en donde trataba a las personas con discapacidad de dementes, de idiotas, ¿no? Sí. Entonces, en todo ese marco se está dando el tema de la auditoría y con el agravante de que justamente te avisan con un mes de anticipación y con un mes de anticipación. Las personas que tienen pensiones no Claro. contributivas tienen acceso al Incluir Salud. El Ujú. Incluir Salud es un programa que es una preferencia en el hospital público, que por supuesto no da abasto, en un mes no te pueden hacer, depende de la discapacidad, los Sí. estudios que te tienen que hacer. Pero que además a veces es irrisorio, porque si vos a una persona con discapacidad intelectual, a una persona que es ciega de nacimiento o sorda de nacimiento, le va a pedir estudios con 6 meses de
no me sale, de actualización, no tiene sentido, Claro. porque no varió su situación. Si Claro. tenés, no sé, una persona con síndrome de Down, no varió su genética porque no esté actualizado. Entonces, la verdad es que es muy alarmante lo que está pasando. Esto, bueno, produjo múltiples acciones, ¿no? No solamente la marcha de hoy, sino que el viernes pasado se giró a Naciones Unidas, al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, que hace el seguimiento, que lleva adelante el control de la convención en los países que adhirieron, eh, un informe sobre el tema este de las pensiones no contributivas y lo que está pasando, para solicitar al comité un proceso de investigación en donde tengan que venir a ver qué está pasando en el país, ¿no? Gabriela, te hago una consulta porque vos hace unos días hablaste en Realpolitik y dijiste el gobierno considera a las personas con discapacidad como incapaces, ¿no? Sí. Y pienso en cómo llega a hacerse hegemónico en cierta medida ese discurso, porque Milei viene diciendo mogólicos a la gente desde antes que sea presidente. Utilizando como un insulto. Claro, digo, ¿ves que se legitimó ese discurso en la sociedad, que antes era algo que estaba en la sociedad y que ahora tomó mayor relevancia? ¿O pensás que ellos lo quieren imponer a la fuerza, esa idea? Yo creo que ellos quieren sacar lo peor de cada persona, de cada ciudadano. Apelan a lo estomacal, ¿no? Porque ninguna persona, ningún ciudadano que tenga un familiar, que conozca a una persona con discapacidad, que le haya dado clases a una persona con discapacidad, a un profesional de la salud que lo haya atendido, piensa o siente de esa manera. Lo que creo es que apelan a eso, ¿no? A lo más irracional, entonces generan que las personas con discapacidad son ventajeras, como si, digamos, dependiera de la persona con discapacidad que te den o no la pensión no contributiva. Claro. No hacen en ningún momento, van a ver la situación por la cual están atravesando las personas. O sea, no es que van al lugar donde viven y ven dónde viven, cómo viven, qué necesidades tienen. Habrá personas que requieren determinados apoyos, otros apoyos diferentes. Alguno, el colectivo le para en la puerta de la casa y lo lleva a la escuela, no necesita tener un transporte. Otros viven en calle de tierra. Bueno, tenés una multiplicidad Claro. de situaciones en un país tan extenso, que ellos lo que deberían hacer es ir a ver qué pasa. Y además, se crea toda una situación donde decir hay muchas pensiones otorgadas por discapacidad. Cuando estamos en un país que por el censo nacional establece que hay un 11% de personas con discapacidad, admitido esto e informado por nuestro país en distintos gobiernos a Naciones Unidas, con lo cual ese 11% está oscilando entre los 6 millones de personas con discapacidad y solamente 1.300.000 personas tienen pensiones. Claro. Quiere decir que tenés un universo de 4.700.000 que no saben en qué situación está. Pero para que vos te des una idea, este año, de los que va del 2023 hasta la fecha, solamente se otorgaron 500 pensiones no contributivas de 500.000 personas que las solicitaron. No, ¿Sí? es terrible. Entonces, evidentemente muy eficientes no son, porque no han sido ni convocados ni se le han dado respuesta. No es que a las otras las rechazaron, no tienen respuesta, Claro. pero ya van 2 años y medio. ¿Sí? Bueno, 1 año y medio. Esto es muy grave porque con la inflación que hay, con lo que cuestan los alimentos, con lo que salen los medicamentos y con el poco acceso
a las posibilidades de las rehabilitaciones, porque ahí viene la otra pata, que son los prestadores. Por eso los prestadores acompañan la marcha y el reclamo de la emergencia en discapacidad, porque a los prestadores no les aumentan los valores desde el 2023. Claro, es Entonces imposible. ya no pueden sostener. ¿Y qué pasa? Bueno, se tienen que dedicar a trabajar de otra cosa, y los que quedan, si me permitís decir, colgados de un pincel, son las personas con discapacidad. Somos las personas con discapacidad. Gabriela, Entonces es terrible. estaba haciendo un repaso de la nota de página 12 en cuanto a Ian, el nene influencer que tiene autismo. ¿Y qué pensás vos en cuanto a la reacción de la sociedad? Digo, ¿hay rechazo en los dichos de estos personajes que están al frente del Estado? ¿Cómo ves esa situación? No sé qué decirte, la verdad es Difícil. que es difícil, es muy difícil porque también hay distintos tipos de situaciones, hay situaciones muy complejas, y la verdad es que cuando tenés un gobierno que utiliza cualquier cosa para quitar derechos, cualquier argumento y cualquier cosa le es útil para quitar derechos, porque en Sí. la esencia es la política pública que están llevando adelante. Esto es un problema grave. No, Por eso, repito, sí. es muy importante eh, que el movimiento de personas con discapacidad esté unido, que bregue por el cumplimiento de la convención, que es algo que el Estado argentino ha aprobado, y no solamente aprobó la convención, sino el protocolo facultativo, que cuando el protocolo facultativo es como otro tratado en sí mismo, en donde el país acepta que se lo controle. Y vos fíjate que todo lo que está diciendo Spagnolo y Milei va en contra de la convención, va en contra de Claro. los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos de perversidad, eh, es como que yo te digo, antes del modelo social de la discapacidad que establece la Convención, que en Sí. el marco de los derechos humanos, antes teníamos el modelo médico rehabilitador, ¿sí? Que consideraban que las personas con discapacidad eran enfermas y se las podía, a través de tratamientos, rehabilitar, normalizar. Bueno, ¿sí? Sí. En cambio, el modelo social establece que es una condición que tiene la persona, que si la sociedad elimina las barreras que existen, esa persona se va a poder desenvolver en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. Los Ujú. apoyos que necesita. Pero creo que esto están volviendo a una etapa anterior a esa, porque fíjate que no se le garantizan ni los tratamientos, ni la rehabilitaciones, ni los medicamentos, ni los apoyos. Entonces están volviendo al sistema de prescindencia. No, y además, En don... perdóname. No, sí, sí. No, sí, 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 Daniela, No, que decime. es como si fuesen un estorbo. Así. Para ellos son un Exacto, estorbo, sí. exacto. Y la verdad Bueno, que por eso es Claro, terrible, es terrible. prescindencia sí. es como que no tienen ninguna, en los términos de ellos, como que no tienen ninguna utilidad, digamos. No, Por, Exactamente, por es eso yo horrible. lo que digo que lo tratan como incapaces, como no claro. sirven, no les sirven, son incapaces, entonces no los meten en una cámara de gas, pero le eliminan todas las cuestiones básicas necesarias para que esa persona pueda vivir en igualdad de condiciones que otra persona. Gabriela, por ahí para ir finalizando con la entrevista, quiero poner en cuestión esto que dijo Diego Spagnolo, que es director del ANDIS, de la Agencia Nacional de Mm. Discapacidad, que en diálogo con la mamá de este influencer Ian Moche, le dijo: su discapacidad no es un problema del Estado. Y la verdad que la pregunta que viene después es realmente violenta, ¿no? Dice: ¿por qué yo tengo que pagar el peaje y vos no? Claro. Es la verdad que un nivel Bueno, de pero crueldad. fíjate, Gabriel, qué es lo que yo te digo cuando te digo lo que él le dice
AYAN es justamente, es anterior al modelo médico rehabilitador. Claro. Es prescindencia, porque el modelo social establece justamente que la responsabilidad es una responsabilidad social del Estado hacia las personas que viven con discapacidad, que viven en ese estado, de garantizar, y como lo establece la Constitución Nacional, de garantizar salud, educación, vivienda, ¿sí? Entonces, fíjate, el Estado no le da trabajo a las personas con discapacidad, pero a su vez les hace esa pregunta. Claro. Es decir, es ilógico que vos pienses que una persona se puede mantener, una persona con discapacidad o sin discapacidad, se pueda mantener sin un trabajo. Claro. Y como vos fijate que hubo casos acá en Argentina y no hace mucho tiempo de una abuela que mata al nieto con discapacidad porque cobraba la jubilación mínima y no lo podía mantener. Tremendo. Gabriela, Bueno, o sea, que es fuertísimo, ¿me entendés? Pero ellos piensan que a un abuelo que está a cargo de una persona con discapacidad, un adulto mayor que está jubilado, que está a cargo de una persona con discapacidad, con una jubilación mínima de Sí. 300.000 pesos, va a lograr poder vivir esa persona y el nieto con discapacidad. No. Nadie puede vivir hoy con ese dinero. No. Gabriela, mirá, te quería contar, nos llega un mensaje de Gabriel Laggi de Mar del Plata y nos escribe: es una situación angustiante como nunca hemos tenido. En Mar del Plata la situación no escapa a lo que pasa en el país con las personas con discapacidad y nos abraza en la lucha. Te comparto el mensaje, digo, para saber que no están Cuánta solos. gente que ¿no? está pasando eso, sí. Sí, hubo marchas en todo el país con respecto a eso. Gracias, Gabriel, por escuchar y por también expresarlo, porque Claro. la realidad es que las personas con discapacidad y los colectivos de personas con discapacidad están muy invisibilizados. Y salvo que suceda algo que conmueva y que los tomen los medios como lo están haciendo ustedes ahora, a nosotros se nos hace cuesta arriba todo. A Sí, veces, me imagino. nosotros, por ejemplo, REDI es una organización de personas con discapacidad sin fines de lucro, que los fondos que tiene, los fondos, digamos, que ponemos cada uno para poder presentar a fin de año el balance y tener las cosas al día, para hacer una organización con personería jurídica que nos permita también hacer algunos reclamos ante la Defensoría del Niño, la Defensoría General de la Nación, digamos, pero no hay posibilidad para nosotros, ponerle, de movilizarnos. Claro. Y hay un tema que no tocamos acá, que es el transporte de nación para personas con discapacidad. Sí. Y hay temas, digamos, como decir, una persona que vive en Jujuy y tiene que trasladarse 900 kilómetros para hacer la auditoría y que está postrado en la cama. Entonces, pues hay cosas que son tan tremendas y lamentablemente, no hay una visibilización tan importante. Sí. Y bueno, es muy, muy necesario porque empiezan a suceder todas estas cosas, acompañadas de la última resolución. No sé si ustedes vieron que a Molinos Río de la Plata le permiten hacer sus productos sin las harinas fortificadas. Sí. Y las harinas fortificadas es justamente para prevenir, dentro de otras enfermedades, la espina bífida, que es una persona que no se puede movilizar por sí mismo. Pero es una ley nacional que ellos no las están conociendo, o sea, es terrible. Sí, es digo en el mismo sentido, cuando los ponen a la gente con discapacidad como incapaces, digamos, es lo mismo que esto, digamos, responde a una lógica comercial, porque Molinos Río de la Plata quiere vender más barato para ganar más plata, y esta gente no quiere dar los fondos ni
ni devolverle derechos a la gente con discapacidad con el único fin económico que escuchamos siempre. Lo bueno, Gabriela, esto que decís ¿cómo se dice? De la agencia de ustedes, de la red, mejor dicho, es transitar todo este momento, toda la vida, supongo también para personas con discapacidad en colectivo, ¿no? Y no sentir que es Exacto. un individuo o una individua luchando contra un monstruo. Y que en algún momento, algo que venimos diciendo siempre acá en el programa, es que todas las luchas que tenemos ahí diseminadas por todos lados, bueno, no tenemos duda de que más temprano que tarde las vamos a unificar y bueno, te ofrecemos nuestros micrófonos siempre que lo necesites y ya quedamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a la audiencia y que cada vez que haya una marcha se sumen, que nos acompañen, que bueno, a nosotros nos cuesta mucho movilizarnos, pero necesitamos, porque ante un gobierno como este, ¿no? Que parece que la libertad de ellos no sé por dónde pasa, porque rara la libertad sin alimentos no es libertad, ¿no? Tremendo. Gabriela, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima, gracias. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de Gabriela Troiano, que es militante social, es agrimensora y docente en la Universidad Nacional de La Plata y es presidenta de la REDI.